Buenas tardes, mi nombre es Lorna Vanessa Ropero Sánchez y hoy le vengo a hablar sobre el campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? Un campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. Cuando hablamos de la fuerza debida a un imán o cualquier fuerza para el caso, esta tiene que actuar sobre algo. Estrictamente hablando, un campo vectorial de fuerza nos dice la magnitud y la dirección de la fuerza que actúa sobre una partícula de cualquier punto. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con objetos magnéticos cotidianos y reconocemos que pueden existir fuerzas entre ellos. Comprendemos que los imanes tienen dos polos y que dependiendo de su orientación se atraen, que estos son los polos opuestos, y los que se repelen son los polos iguales. Y sabemos que existe una región alrededor de ellos donde esto sucede. El campo magnético describe esta región. Las características del campo magnético. Tienen un polo norte y un polo sur. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Se puede generar a partir de corrientes eléctricas en movimiento o de imanes. Cuanto más cerca esté un campo magnético del punto de origen, mayor será su intensidad. Su propagación ocurre a la velocidad de la luz. Se representa con las llamadas líneas de campo magnético. Tipos de campo magnético. Los campos magnéticos pueden clasificar de acuerdo a su fuente de creación. Los campos magnéticos provenientes de un imán. Los imanes son materiales que tienen la particularidad de poseer un campo magnético permanente, creado por lo que en física se conoce como el spin de los electrones, y puede entenderse pensándolo como un giro sobre sí mismos. Por otro lado, hay metales que pueden convertirse en imanes cuando son magnetizados por medio de un campo magnético externo. Y también están los campos magnéticos provenientes de corriente, que son toda la carga en movimiento produce un campo magnético. Por eso, una corriente eléctrica también produce un campo magnético, como por ejemplo los electroimanes, que son dispositivos en los que por medio de una batería se hace circular corriente por un cable enrollado en un metal. Esta corriente genera un campo magnético a su alrededor que magnetiza el metal y generando otro campo magnético. Así los electroimanes se utilizan para generar campos magnéticos variables, ya que cambiando la corriente cambia el campo magnético. En esta imagen podemos observar a un electroimán que se genera por el desplazamiento de las cargas de una corriente eléctrica. Típicamente representamos el campo magnético de dos maneras diferentes. En la primera que vemos en la diapositiva, describimos matemáticamente el campo magnético como un campo vectorial. Podemos representar directamente este campo con un conjunto de vectores dibujados en una cuadrícula. Cada vector apunta en la dirección en la que lo haría una brújula y su magnitud depende de la fuerza magnética. Una brújula no es más que un pequeño imán suspendido de tal manera que puede rotar libremente en respuesta a un campo magnético. Arreglar muchas brújulas en un patrón de la cuadrícula y colocar este patrón en un campo magnético ilustra esta técnica. La única diferencia en este caso es que la brújula no muestra la intensidad de campo. Y en la segunda imagen que vemos en la diapositiva, se puede explicar como una forma alternativa para representar la información contenida en un campo vectorial, la cual es por medio de las líneas de campo. En esta representación omitimos la cuadrícula y conectamos los vectores con líneas suaves. Podemos dibujar tantas líneas como queramos. La descripción por medio de líneas de campo tiene algunas propiedades útiles y las veremos a continuación. Las líneas de campo magnético nunca se cruzan. Las líneas de campo magnético se amontonan de forma natural en las regiones desde el campo más intenso. Esto significa que la densidad de líneas de campo indica la intensidad de sí mismo. Las líneas de campo magnético no comienzan ni terminan en ningún lugar, siempre forman curvas cerradas y continúan dentro de un material magnético, aunque no siempre se dibujan de esta forma. Necesitamos una manera de indicar la dirección de campo. Para esto, a menudo dibujamos las flechas sobre las líneas, aunque a veces no lo hacemos. En estos casos debemos indicar la dirección de alguna otra forma.
Por razones históricas, la convención es etiquetar una región como norte y otra como sur, y dibujar solo las líneas que van de uno a otro polo, y así suponer que las líneas van de norte a sur. Usualmente colocamos las etiquetas N y S en los extremos de una fuente de campo magnético, aunque estrictamente hablando esto es arbitrario y no hay nada especial sobre estas regiones. En el mundo real podemos visualizar las líneas de campo de forma sencilla. Comúnmente lo hacemos con limadura de hierro esparcida alrededor de una superficie cercana a algo magnético. Cada partícula de limadura se comporta como un pequeño imán con un polo norte y un polo sur. Las partículas de limadura naturalmente se separan unas de otras porque los polos similares se repelen. El resultado es un patrón semejante a las líneas de campo, mientras que el patrón en general siempre será el mismo y la posición exacta y la dirección de las... ¿Qué es el campo magnético? Un campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. Cuando hablamos de la fuerza debida a un imán o cualquier fuerza para el caso, esta tiene que actuar sobre algo. Estrictamente hablando, un campo vectorial de fuerza nos dice la magnitud y la dirección de la fuerza que actúa sobre una partícula de cualquier punto. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con objetos magnéticos cotidianos y reconocemos que pueden existir fuerzas entre ellos. Comprendemos que los imanes tienen dos polos y que dependiendo de su orientación se atraen, que estos son los polos opuestos, y los que se repelen son los polos iguales. Y sabemos que existe una región alrededor de ellos donde esto sucede. El campo magnético describe esta región. Las características del campo magnético. El resultado es un patrón semejante a las líneas de campo, mientras que el patrón general siempre será el mismo. La posición exacta y la densidad de las líneas de limadura dependen de cómo caen sus partículas, su tamaño y sus propiedades magnéticas. En la imagen de la parte derecha se pueden observar las líneas de campo magnético alrededor de un imán de barra visualizada por medio de la limadura de hierro. ¿Sabía usted que la Tierra tiene un campo magnético? Este campo magnético, este gigantesco imán, se genera en el núcleo, en el centro de la Tierra, y se extiende hasta el espacio exterior. Además, este campo magnético, como dije, este gigantesco imán, es esencial para la vida en nuestro planeta. Y es que el campo magnético funciona como una especie de escudo invisible que nos protege de lo que se llama el viento solar. Estas son partículas cargadas de energía eléctrica que podrían destruir la atmósfera. Es decir, sin este campo magnético, la capa de ozono quedaría completamente aniquilada, destruida por la radiación del Sol. Esta no es la única consecuencia que tiene el campo magnético. Esta energía también ha sido sumamente importante como base de algunos avances tecnológicos muy importantes, como por ejemplo las brújulas. De hecho, los sistemas de navegación, los satélites, las telecomunicaciones dependen del campo magnético. Pero desde el año 1990, los científicos y los geólogos han notado cambios sin precedentes en el campo magnético de nuestro planeta. Y son transformaciones tan evidentes que algunos expertos afirman que las consecuencias podrían ser monumentales, algunos dicen catastróficas. Es por eso que hoy vamos a tratar de entender mejor qué significa el campo magnético terrestre, cómo funciona, cuáles son los cambios que le están ocurriendo y si realmente hay que preocuparse. Estas son las llamadas auroras polares, son luces que aparecen en el cielo nocturno, generalmente en las zonas del Ártico y del Antártico, y que cada año atraen a millones de turistas a países como Canadá o Finlandia. Para entender cómo ocurre este fenómeno hay que hablar del campo magnético de la Tierra. El campo magnético es como una burbuja protectora que rodea nuestro planeta. Nos protege del viento solar y nos ayuda a mantener nuestra atmósfera. El campo magnético se genera en el núcleo de nuestro planeta, aproximadamente a 29.000 kilómetros de profundidad. Este núcleo está compuesto de hierro y níquel fundidos en constante movimiento, lo cual genera las corrientes eléctricas que crean el campo magnético alrededor de la Tierra. Es como si la Tierra tuviera una gigantesca barra magnética con polos opuestos, un polo norte y un polo sur en su centro generado esa capa de energía que nos protege. Pero este campo magnético no es perfecto. Hay partículas de los vientos solares que logran penetrarlo y son canalizadas hacia estos polos magnéticos, provocando las auroras polares. Estos polos magnéticos son diferentes a los que conocemos como el polo norte y el polo sur, esos puntos geográficos de la Tierra que no se mueven. En cambio, desde 1831
Científicos han estado registrando movimientos en los polos magnéticos. Durante la mayor parte de ese tiempo, el polo norte magnético, como por ejemplo, se ha estado moviendo alrededor de Canadá, pero en los últimos 30 años se ha acelerado, de tal manera que ha entrado hasta Siberia, que es la región que forma parte de Rusia, así lo explica el geofísico de la NASA. Michael Puruker. Intentamos monitorear los cambios en el campo magnético desde el Ártico y nos dimos cuenta de que el número de kilómetros que el polo norte magnético está recorriendo hoy día nunca había sido tan alto desde que se lleva el registro. Un polo norte magnético en creciente movimiento podría ser un problema. Muchos de los sistemas de navegación que nos permiten saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir, desde brújulas hasta los sistemas de mapas de celulares inteligentes como Google Maps, se apoyan de la ubicación del polo norte magnético. Por esa razón se creó el modelo magnético mundial, un sistema que nos permite ubicar dónde está el polo norte magnético, pero los recientes cambios han afectado su precisión. So the World Magnetic Model is updated every 5 years. El modelo magnético mundial se actualiza cada 5 años. Hubo una actualización en 2015, pero en 2018 los investigadores se dieron cuenta de que si esperaban a 2020 para hacer la próxima actualización, el modelo ya no iba a ser preciso. Así que se hizo una actualización de emergencia para ayudar a corregir los sistemas de navegación. Help correct the navigational. El modelo magnético mundial es crucial para la navegación aérea, submarina y de buques, y es utilizado por civiles, empresas y por los ejércitos de países como Estados Unidos y Reino Unido. Además, las antenas y platos satelitales que permiten las telecomunicaciones se apoyan de este modelo para poder orientarse en la dirección correcta. Y hasta empresas de exploración de crudo o minerales utilizan el modelo para saber hacia dónde orientar los cabezales de las torres de perforación. Aunque los científicos no saben por qué se ha acelerado el movimiento del polo norte magnético, hay algunas especulaciones. Una de ellas es que nos estamos acercando a un reverso de los polos, el cual es un fenómeno en el que los polos magnéticos intercambian lugares. Esto ha ocurrido en numerosas ocasiones desde la creación de la Tierra. La última inversión, sin embargo, tuvo lugar hace aproximadamente 780.000 años, y Maya Weihaus opina que es algo que no se da de la noche a la mañana. Cuando se habla de un reverso de los campos magnéticos, mucha gente teme que ocurrirá una catástrofe. Pero la realidad es que no hay evidencia que apoye esa teoría. Lo que sí podrían significar estos cambios es que nuestro campo magnético se está debilitando un poco, lo cual permitiría la entrada de más radiación solar. Eso posiblemente podría aumentar la incidencia en casos de cáncer o afectar algunos de nuestros sistemas electrónicos, pero vamos a tener años para prepararnos para ese escenario. Es por eso que en lugar de sucumbir ante el miedo, los expertos ven los cambios del campo magnético terrestre como una oportunidad para incentivar la investigación sobre fenómenos poco conocidos de nuestro planeta.